Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Siempre he hablado de la importancia de llevar adecuadamente las estadísticas en una sociedad, de la importancia de que nos organicemos para contabilizar, para medir, para registrar, para llevar las estadísticas de todo cuanto acontece en una sociedad, porque eso proporciona insumos valiosos para las investigaciones. Las estadísticas muchas veces hablan por sí mismas. No estoy con esto criticando a la Dirección de Estadística, porque honestamente no estoy seguro de cómo es que andamos en lo que tiene que ver con eso. Hace un tiempo se implementó en República Dominicana un programa para mejorar la oficina de estadística. Creo que eso tuvo incluso apoyo internacional y me parece que en ese sentido hemos avanzado lo suficiente. Pero yo insisto en la importancia de esto. Y si fuera director de algún medio, pues yo le dedicara mucha atención a la reseña y al análisis de las estadísticas en distintas áreas, en la educación, en la salud, en lo que tiene que ver con justicia, lo que tiene que ver con el funcionamiento de las distintas dependencias públicas, en sentido general, las estadísticas. Todo esto como una manera de introducir el comentario sobre un trabajo que leí en el día de ayer en el Listín Diario. Bueno, fueron dos trabajos. Uno relativo a los partos en nuestros hospitales públicos, que yo creo que hay ahí unas cifras, unos datos que son importantes, que permiten sacar algunas conclusiones. Y el otro trabajo tiene que ver con el tránsito, que es el objeto de este pequeño comentarito que quiero hacer en el día de hoy. Me llamó la atención en ese trabajo la cantidad de multas que fueron impuestas a conductores que cometieron infracciones durante el año 2022. Totalizaron 2.020.480. La cantidad de multas que fueron impuestas en el año recién pasado. Yo me he estado preguntando, bueno, pero ¿eso es mucho o es poco? Y la verdad es que no tengo una respuesta precisa a esa pregunta. Yo creo que una idea nos da el tamaño del parque vehicular dominicano. Según los datos de la Dirección General de Impuestos Internos, en República Dominicana, en circulación, tenemos un total de 5.285.603 vehículos. Ese dato corresponde a la primera mitad del año pasado. No sé qué tan actualizados estarán esos datos, porque a veces resulta que hay vehículos que están ahí en los registros de impuestos internos, pero que en realidad hace tiempo que salieron de circulación. Es el caso, por ejemplo, de un vehículo que nosotros tuvimos hace como 20 años. Cada vez que sacamos nuestro marbete, nos encontramos, lo hacemos vía internet y vemos ahí en el registro de impuestos internos ese vehículo que hace tiempo que no se renueva la placa porque no está circulando. Y así yo supongo que debe haber también una cantidad de vehículos en esas mismas condiciones. Pero bueno, esto nos da una idea. Son vehículos, la totalidad abarca los automóviles, las motocicletas, los camiones, los vehículos que circulan por las vías públicas. 5.285.603. Significa
que la cantidad de multas más o menos se aproxima al 50% de los vehículos en circulación. Cada vehículo tiene un conductor. Las multas equivalen a una infracción. Entonces, muchos conductores fueron multados, la mitad, casi la mitad, durante el año pasado. Desde luego, hay muchos conductores que acumulan 6, 7, hasta 10 multas, sin consecuencia ninguna. Ese es un dato a tener también en consideración. Luego, cuando uno observa lo que ocurre en la calle, cuando uno constata la cantidad de infracciones que así solo observando mientras circulamos se cometen, por ejemplo, cuando cambia un semáforo y la gente sigue como si nada, sin consecuencia ninguna, uno tiene que preguntarse si realmente las multas impuestas han impactado y de qué forma en el comportamiento del conductor al volante. Porque a pesar de esa cantidad, prevalecen las violaciones de manera masiva. Porque aquí lo que hay en el tránsito es una verdadera irresponsabilidad ciudadana. Pero al mismo tiempo, todavía en este 2022, los accidentes de tránsito fueron la principal causa de muerte. Y a pesar de que se impusieron aproximadamente 500,000 multas más, y eso pudiera interpretarse como un aumento del celo de las autoridades por lo que ocurre en el tránsito vehicular, a pesar de eso, la cantidad de muertes se mantuvo más o menos igual en este 2022, a pesar de que las multas subieron. En total se registraron 1.794 muertes, 2022. En el 2021, 1.874. Quiere decir que hay una diferencia de apenas 280 muertes menos. Una baja, pero creo que poco significativa, a pesar de que hubo 500,000 multas más. Y estas son cosas que yo creo que deben movernos a reflexión. ¿Por qué? Bueno, porque aparentemente no solo hay que castigar al violador, al que comete la infracción, sino que hay que utilizar eficientemente el recurso como para usted conseguir el comportamiento deseado del conductor. Pues no es lo mismo cuando usted organiza un operativo de eso que acostumbramos a hacer en las vías públicas en determinados lugares y comenzar a detener de forma aleatoria a conductores para determinar si están en regla o no. No tiene el mismo efecto, entiendo yo, que cuando usted aplica la multa a un individuo pescado infraganti, violando una ley. Cuando me refiero, observa el comportamiento más indeseado. Porque de todos modos, cuando usted en cualquier circunstancia, y eso hay que tratar de vigilarlo, en cualquier circunstancia se determina que usted está en falta y la multa procede. Es verdad. Pero yo creo que hay que ver también cómo se utiliza esa herramienta de forma efectiva. Lo otro es que una persona, según el reportaje, puede acumular aquí perfectamente, a pesar de lo que la ley contempla, 6, 7, 10 multas y pasarse un montón de meses sin pagar absolutamente nada, incluso años, aunque la ley dice que después del mes usted está en rebeldía si no ha planteado la objeción en la instancia correspondiente. Eso es lo que dice la ley. Y la ley, además de eso, contempla una serie
de medidas para forzarlo a usted a que cumpla con ese deber, pero no hemos podido garantizar de forma efectiva el cobro de las multas. Apenas dice el reportaje, se cobraron el año pasado, el 20% se cobró de las multas que se impusieron. Eso realmente es muy poco y dice claramente de que hay cosas que no están funcionando bien y que nosotros debemos organizarlo, porque las multas son un mecanismo que la ley contempla precisamente para obligar al conductor a conducir con prudencia. Y si nosotros imponemos una multa sin mayores consecuencias, entonces resulta que esa herramienta no está funcionando como debería funcionar. Y esos son asuntos que indiscutiblemente hay que revisar. También habría que ver qué es lo que anima el incremento de las multas, porque si el interés es meramente recaudatorio, eso no necesariamente incide en la disciplina, en el orden que debe prevalecer en el tránsito de una nación. También es otro factor a tomar en consideración. Y bueno, pues desde luego, como decía, ¿por qué usted puede, aunque la ley lo prohíbe, sacar una licencia de conducir con unas multas acumuladas? ¿O por qué puede obtener una certificación de buena conducta si tiene multas pendientes de pago? Son cosas que yo creo que vale la pena ver detenidamente. Permítame hacer una pequeña pausa. En breve retornamos.